Ya. Bueno, en este video, que es el segundo que les dije que iba a preparar, vamos a ver péndulos. Vamos a ver péndulos físicos, o sea, bueno, vamos a ver tanto péndulo físico como simple. Esto porque a mí me gusta enseñar en general un péndulo genérico, ¿ya? Con una fórmula, o sea, con una forma general. Esto porque el péndulo físico y el péndulo simple solamente es, bueno, el péndulo simple es un caso particular del péndulo físico. ¿Ya? Entonces vamos a entender qué es cada cosa. Péndulos. ¿Qué es un péndulo? En general es un objeto que generalmente está colgado, tiene un punto, un eje de rotación, y este objeto se mueve hacia un lado, te lo voy a correr un poquito, se mueve hacia un lado y luego retorna. Eso en general es un péndulo simple, o sea, un péndulo en general. Bueno, luego hay tipos de péndulo, formas, y hay un montón de experimentos que uno puede hacer con péndulos, que ahí les voy a mostrar unos cuantos ejemplos de péndulos. Bueno, ¿cuál es la gracia de un péndulo? Un péndulo, en general, bueno, ¿cómo podemos nosotros modelar el movimiento de un péndulo? Primero voy a cambiar un poquito la forma, no me acomoda mucho. Voy a poner esa. Acá, no, lo voy a cambiar de nuevo. Voy a hacer una pelota, más fácil. Que oscila con respecto a ese punto. Bueno, nosotros en general lo que tenemos que hacer es, cuando tenemos un objeto, es entender cuál es el centro de masa del objeto. El centro de masa, que en el caso de una pelota está siempre en el centro. Y entender o buscar de cierta forma. Dame un segundito, estoy ajustando. Ya. Entender de cierta forma cómo se va a mover. Entonces, si esta pelotita está pegada en ese punto, esto va a tener una posición de equilibrio. Y la idea es que generalmente esto se va a separar. Ya esto yo lo podría haber inclinado un poquito más, pero como que el dibujo queda un poco incómodo. Entonces, la gracia de esto es que hay fuerzas sobre el centro de masa que se aplican, que en este caso es el péndulo, o sea, el péndulo, la fuerza del peso. No, si voy a cambiar el dibujo, no acomoda mucho. Es el peso, voy a hacer una papa, así, mucho más pronunciado. Ahí va a estar el eje de rotación, donde el centro de masa va a estar hacia abajo. El centro de masa voy a decir que está aquí, este es el centro de masa. Ya, ahora sí. Esto tiene una separación de un ángulo que va a ir cambiando en el tiempo, entonces es un ángulo, es una función θ de t, que depende del tiempo. Para cada tiempo determinado va a haber un ángulo, una separación eh, de la posición de equilibrio. Entonces este cosito verde es posición de equilibrio. Ya. Entonces la gracia de este péndulo es que yo tengo que conocer el centro de masa porque sobre el centro de masa es donde se modela la aplicación de las fuerzas. Entonces, sobre el centro de masa se modela el peso, mg. O sea, esta masa tiene una masa m. ¿Ya? En ese punto es donde se modela el mg. Y la gracia es que se va a modelar aquí, en este punto, una separación del mismo ángulo. Si yo extiendo esa línea que va desde el eje de rotación hacia el centro de masa, bueno, y acá se van a dar fuerzas internas de la masa que hablan de la interacción, cómo se sostiene, si es una cuerda esa línea o la tensión, etcétera. Pero lo que a nosotros nos importa es el peso, porque este objeto va a oscilar hacia allá y hacia acá, no porque hay un resorte que lo esté moviendo como en un movimiento armónico simple, sino porque el peso va a hacer que esto va a generar un torque sobre esta línea que hace que esto se mueva hacia allá, y luego va a generar un torque contrario. Entonces el peso va a estar generando un torque, y al generar ese torque, en medida que esto se acerca a la posición de equilibrio, ese torque va a ir variando, porque este ángulo va a ir variando. Entonces repasemos un poquito el torque. El torque
es la proyección, no sé si está bien escrito, pero filo, es la proyección de la fuerza en un movimiento, voy a poner movimiento rotacional, punto. Es la proyección de la fuerza en un movimiento rotacional, porque si este objeto gira y yo aplico una fuerza, esa fuerza va a generar un efecto en el movimiento dependiendo de si está perpendicular a la distancia del eje de rotación, 90 grados, si está muy pegadita acá, etcétera. Y eso principalmente es porque si yo aplico una fuerza en el eje radial, que sería el eje que va a dar justo en la misma, como que está en el mismo plano, la misma línea que va hacia el eje de rotación, va a hacer que esto se trate de estirar con respecto a este eje de rotación, entonces no va a generar movimiento, solamente que esto se estire, ahí comillas, estire, porque no se va a estirar, entonces no va a generar nada. Pero si este objeto, o sea, esta fuerza se aplica, quizás no en 90 grados, pero sí con una separación, va a haber una componente de la fuerza más pequeñita que sí va a estar perpendicular y sí va a generar un movimiento en esa dirección. Entonces, a ver, voy a buscar algo, así que pausar el video, o sea, la grabación hasta que lo encuentre para que vean a lo que voy. Ya, no me resultó, pero bueno. Bueno, al final, por más que yo aplique una fuerza sobre esta masita, si esta fuerza se separa un poquito de esta línea que va en el mismo eje de rotación, o sea, en la misma dirección del eje de rotación, si es un poquito separada, va a generar una fuerza que va a tener una relevancia en el movimiento rotacional porque va a estar aplicada en el eje tangencial. Y bueno, al estar aplicada en el eje tangencial, va a generar también, bueno, el objeto va a tener cierta libertad para moverse y bueno, ahí hay hartas cosas que yo les recomiendo que si no las entienden bien ahora, las repasen o las veamos más en una tutoría porque esto se entiende mucho con un experimento, pero no les puedo compartir un video. Pero el punto es que mientras esto, o la fuerza aplicada, no esté en la misma dirección que el eje radial, o sea, con esta línea, si no está en la misma dirección, va a haber una fuerza, una componente de la fuerza aplicada que va a estar perpendicular al movimiento y va a generar una fuerza capaz de hacer que esto oscile. Es por eso que en el caso del péndulo vamos a tener que aplicar la segunda ley de Newton, pero asociada a movimientos rotacionales. Entonces, como que estamos viendo esto, de que la masa genera un torque sobre este movimiento rotacional, vamos a aplicar segunda ley de Newton rotacional. Rotacional. Entonces esto es la suma de los torques, en este caso solamente está el peso, y aquí el peso va a generar un torque que va a hacer que esto gire en esa dirección, pero la masita va a estar tratando de moverse al sentido contrario, entonces como esto es una fuerza de restitución, va a generar un torque negativo. Entonces vamos a poner menos torque del peso, ya porque es una fuerza de restitución, o sea, se opone al movimiento. Si esto busca irse hacia allá, este torque crece porque este ángulo aumenta y como aumenta la componente es más grande. Y esto tiene que ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Ya es aquí lo interesante. ¿Cuál es el torque del peso? Bueno, esto es mg seno del ángulo. Ese es el torque por esta distancia, la distancia al eje de rotación, entre el centro de masa y el eje de rotación. Entonces, esto es por una D, que es la distancia del centro de masa al eje de rotación. Eso es por propiedad del torque. O sea, como el torque tiene, o bueno, el torque depende también del punto de aplicación. Entonces, entre más larga, grande es la distancia, más mayor es el torque y bueno, así sucesivamente. Y esto igual al momento de inercia por alfa.
¿Qué es el momento de inercia? Es una característica propia de la forma de un objeto. Se calcula como una integral medio extraña, que la deben haber visto en el curso anterior. y, y bueno, eso. Generalmente los momentos de inercia conocidos son momentos de inercia tomando como sistema de referencia el centro de masa. Por ende, si nosotros aquí lo desplazamos, necesitamos aplicar Steiner, que es, bueno, esto. Voy a anotarlo aquí. Inercia. Bueno, recordamos que la inercia es la tendencia que tiene un objeto a mantener su movimiento. Ya, es propia de cada objeto. eh, ya, eso principalmente. Después la idea es que ustedes lo repasen en profundidad porque lo van a ocupar harto. Entonces ahora voy a poner Steiner. Entonces, ¿por qué es importante Steiner? Porque la mayoría de los momentos de inercia son conocidos con respecto al centro de masa. Voy a bajar esto un poquito. ¿A qué me refiero con esto? Eh, que por ejemplo el momento de inercia de un disco con respecto al centro de masa es un medio de la masa por el radio del disco al cuadrado. El momento de inercia de eh, una esfera, o no recuerdo otro, ya pero filo. La mayoría son conocidos con respecto al centro de masa, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice Steiner? Steiner nos dice, bueno, ¿y qué pasa cuando no están girando con respecto al centro de masa? Por ejemplo, este es el centro de masa, pero el objeto está girando con respecto a ese borde. Entonces nosotros no conocemos el momento de inercia si es que este objeto gira con respecto a este borde. Pero Steiner dice, bueno, el momento de inercia final es igual al momento de inercia con respecto al centro de masa del objeto más la masa por esa distancia al cuadrado. Esa distancia desde el centro de masa hacia el punto que hace de eje de rotación. Ese sería Steiner. Entonces esto nos sirve principalmente para poder calcular los distintos centros de masa. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros ya conociendo el momento de inercia, yo voy a anotar alfa como teta punto punto igual a menos mg por d partido en momento de inercia por seno del ángulo. Todos estos problemas generalmente se hacen para ángulos pequeños porque cuando nosotros estamos usando ángulos muy pequeños, cuando son ángulos muy pequeños, muy menores a 1, lo que significa eso o lo que implica es que tangente del ángulo es aproximadamente seno y tangente del ángulo es aproximadamente también el ángulo. Entonces esto implica que el ángulo es aproximadamente el seno de ese ángulo. Y con esto nos vamos a quedar. Eso sale por series de Taylor, bueno, al segundo orden y eso. Entonces tomando eso en cuenta, esta ecuación queda como teta punto punto, o sea la segunda derivada, igual a menos mg d partido en el momento de inercia por teta. Entonces, si se fijan, esto que está aquí es exactamente lo que lo que les mostré en el video anterior, era esto de acá. Por eso yo les decía que en este capítulo la mayoría de los problemas parten de un DCL y de poder identificar qué es esa frecuencia. Entonces, la gracia es entender esto. Ok, si ese cuadrito que está ahí eso quiere decir que la frecuencia es igual a la raíz de mg d partido en el momento de inercia. Como eso es así, yo puedo escribir teta punto punto igual a menos la frecuencia al cuadrado
teta. Entonces yo ahora sé que teta es igual a la amplitud por coseno del ángulo por la frecuencia por t más un ángulo de fase. Y esta va a ser la solución general. Ahora, ¿por qué yo les decía que el péndulo simple es un caso particular del péndulo físico? Porque acá estamos tomando un péndulo que tiene cualquier forma. Lo importante es conocer dónde queda el centro de masa. Pero ¿qué pasa si yo escribo esto? Ese objeto tiene masa m, y voy a decir que es un punto. No que es una pelota, sino que es un punto. Vamos a decir que esto es un puntito. No es una pelota, es un punto. Eso quiere decir que este objeto es una pelotita que gira en torno a este punto. Por ende, el centro de masa está aquí. Y el momento de inercia de este sistema, de una pelotita o de una masa o un punto que gira alrededor de un eje de rotación separado en un ángulo teta, entonces esto se va a mover así y ya está. Es lo mismo que lo anterior, solo que ahora estamos cambiando la forma. Entonces el momento de inercia, el momento de inercia de esto es la masa por esta distancia por d al cuadrado. Eso es el momento de inercia de esto. Entonces esto es centro de masa y tenemos esa distancia. Entonces la gracia de esto ahora es decir, ok, esto es una cuerda que es inextensible y no tiene masa. ¿Eso qué quiere decir? Que su masa sea despreciable. Quiere decir que no genera un momento de inercia que perturbe el sistema. Si nosotros consideramos que la cuerda tiene masa, quiere decir que tiene momento de inercia. Entonces el péndulo simple es que considera que esto es una cuerda ideal que no tiene masa. ¿Ok? Entonces si esto es así, cuando nosotros planteamos la ecuación, esto es teta punto punto igual a menos, que era lo que teníamos arriba, mgd, la masa del objeto, la g de aceleración de gravedad por el peso, la d de la distancia al centro de masa, esto es mg, teta, como para hacer completitud, con lo que estaba más arriba, o sea que tengamos lo mismo, momento de inercia por teta. Si yo cambio esto, digo que A teta es igual a menos mgd partido en md cuadrado, teta, y esto implica que teta punto punto es igual a menos g partido en d, porque este se va con este, uno de estos se va con este, y ese es el péndulo simple. Ustedes si lo buscan en el libro van a llegar a esto. Pero si se fijan, yo partí ahora del péndulo simple, o sea, del péndulo físico, solamente que entendimos que si nosotros como tenemos esta configuración, cambia el momento de inercia, lo aplicamos porque conocemos cuál es el momento de inercia y llegamos a esto de aquí. Y esa es la gracia. Esa es la esencia del péndulo. Y bueno, ¿qué nos dice esto? Que interpretamos un poquito qué es lo que hace la mayoría de los problemas. La mayoría de los problemas tienen dos formas de preguntar. La primera es preguntar cuál es la frecuencia, no la frecuencia angular, sino cuál es la frecuencia, cuál es el periodo y cuál es la frecuencia angular. Pueden preguntar esas tres cosas. ¿Ya? Cuando preguntan esas tres cosas nos van a dar un péndulo específico con forma y nos van a hacer preguntas, o sea, nos van a hacer plantear la ecuación, la segunda ley de Newton, hacer el desele previo, armar las fuerzas, etcétera, etcétera, hasta llegar a esto de aquí. Y nosotros con esto de acá podemos calcular la frecuencia, va a ser, o sea, la frecuencia angular va a ser g partido en d, siendo d el largo de la cuerda. Aquí interpretemos que para el péndulo simple es el largo de la cuerda. Y si se fijan aquí la frecuencia depende solamente de g partido en d. Y entonces hay una relación aquí que nos dice que el periodo es 2pi partido en la frecuencia. No, creo que era el revés. Frecuencia partido en 2pi. A ver, voy a corroborarlo. Y ahora sí, era 2pi partido en la frecuencia. Ese es el periodo.
Entonces ahora noten que ¿qué nos dice el periodo? Que es el tiempo en hacer una oscilación. Entonces yo reemplazo el valor de la frecuencia. Esto es 2pi partido en la raíz de g partido en d, que esto es 2pi raíz de d partido en g. La gracia de esto es que el periodo o el tiempo en que se demora el objeto en hacer una oscilación, que quiere decir, ¿qué es una oscilación? El movimiento de ir y volver a la posición inicial. Esa es una oscilación. Entonces, fíjense que aquí depende solamente del largo de la cuerda. Es la única variable que nosotros podemos manejar porque el 2pi igual son constantes, g es una constante y d es la única variable que nosotros podemos modificar. Y eso es lo interesante. Porque nosotros podemos colocar acá cualquier tipo de masa, cualquier masa, una más grande, más chica, y no va a cambiar este periodo. Así que eso es lo interesante, que no va a cambiar este periodo. Eh, Cosas que pueden pasar en los péndulos. Hay ejercicios, por ejemplo, donde el péndulo es el siguiente. Una barra, eso quiere decir que ahora estamos considerando la masa, y acá una pelota. Entonces ahora esto es un péndulo físico, ¿ya? Porque esto tiene masa. O sea, esto y nos importa cómo se mueve, esta sigue siendo una pelotita. Entonces tenemos dos momentos de inercia. Entonces el momento de inercia total va a ser el momento de inercia de la pelota más el momento de inercia de la barra. Y el momento de inercia de la pelota lo conocemos porque es mr cuadrado, siendo r la distancia al eje de rotación, que voy a decir que el largo de la barra es L. Entonces este es el ml cuadrado, porque es esto más la masita por esa distancia. Y el de la barra, que gira con respecto a un borde, es un tercio, si no me equivoco, es un tercio ml cuadrado, siendo L el largo de la misma barra. Entonces ese va a ser el momento de inercia total. Bueno, aquí corrobórenlo ustedes, pues ahora no lo puedo revisar, porque esto no me acuerdo si es un tercio o 1 partido en 12, porque puede ser uno de los dos valores. Porque no me acuerdo si un tercio es cuando la barra gira con respecto al centro masa, o un doceavo es cuando la barra gira con respecto a un borde. Uno de los dos. Y aquí, la gracia no es que ustedes lleguen y apliquen esto, sino que nosotros entendamos que acá existe este objeto con su centro de masa, que tiene un peso hacia abajo, mg. La barra tiene una masa, o podemos decir que es masa 2, tiene el centro de masa al medio, entonces acá hay una fuerza, mg, m2g. Entonces la suma de los torques va a ser mg por L por coseno del ángulo, o sea, por seno del ángulo. Eso aplicando solamente la fórmula de los torques. La fuerza, la distancia de aplicación, L por el ángulo. Más, o sea, esto es menos, porque se pone el movimiento, esto también es menos, menos m2g por L medio, porque se está aplicando a la mitad del largo de la barra, porque el centro de masa de la barra está aquí. L medio por seno del ángulo. Y esto tiene que ser igual al momento de inercia por alfa. Y ahora, ¿por qué hicimos esto y no calculamos automáticamente cuál es el centro de masa? Porque si nosotros aplicamos o buscamos el centro de masa, digamos el centro de masa está por aquí, tenemos que ahora calcular cuál es esa distancia. Y eso no es tan fácil. Entonces, dependiendo del tipo de problema, tenemos que identificar si sale conveniente calcular el centro de masa y aplicar solamente un peso, que sería la suma de todos los objetos que están combinados en el sistema, y a partir de eso tomar una sola fuerza y que nos quede acá una sola fuerza, pero tenemos que calcular esa distancia para poder calcular bien el torque, o separar todo en pedacitos y luego ir sumando, que también se puede hacer como yo se lo estaba mostrando aquí. Y bueno, aquí tenemos el movimiento de inercia total. Entonces la gracia de este problema es que el ángulo va a ser el mismo, va a ser ese mismo ángulo, por una propiedad geométrica. Las masas pueden ser distintas, pueden ser las mismas de igual. El largo es 1 porque es el largo de la barra, en general eso no cambia. El momento de inercia lo calculamos. Entonces todo esto reordenado nos va a llevar a teta punto punto igual a menos algo por teta. Y la gracia es esto. Al menos en todo lo que sea
movimiento oscilatorio sin una fuerza resistiva, o sea, con solamente una fuerza restaurativa o de restitución y sin un amortiguamiento y sin un forzaje. Siendo ese el sistema, ustedes pueden resolver cualquier problema que tenga esas condiciones con lo que yo les he mostrado ahora en este videito. Así que eso. Chao y nos vemos en el siguiente.